Desde... Ya. Muy buenos días, señores, señoras. Les damos la bienvenida a la 15ª Masterclass del curso Fortalecimiento de Capacidades de Funcionarios de los GAR Municipales Costeros para el Manejo Integrado de Playas de Mar bajo su jurisdicción y competencia Proyecto Playa Segura. Esta mañana continuamos con el módulo 4 de Seguridad y Bienestar Turística en Playas. Abordaremos Abordaremos el rescate y primeros auxilios con los técnicos de la Cruz Roja. Como todas nuestras masterclass, vamos a dar paso a la evaluación inicial de esta videoconferencia. Alfredo, tal vez nos ayudas con esto. Yo vuelvo a copiar también el link que ya me pusieron. Hola Pilar. Listo, tienen entonces allí el link de la evaluación. Son en este momento las 10:17. Pues vamos a contar entonces 10 minutos para el desarrollo de la prueba, de este conocimiento previo con el que ingresamos a recibir este conocimiento de los compañeros de la Cruz Roja ecuatoriana. De igual forma, aprovecho para comentarles el problema que había con la evaluación final de la unidad temática anterior, de la 4.1, ya fue resuelto, ya pueden ingresar a la plataforma nuevamente al link del formulario y desarrollarlo cuando ustedes bien consideren. Pilar, si te parece entonces, aprovechamos este espacio y presentamos a la institución y a los especialistas del día de hoy. ¿Te parece? Con gusto, contamos ahora con el equipo de técnicos de la Cruz Roja. La Cruz Roja Ecuatoriana es una institución privada reconocida por el gobierno ecuatoriano como sociedad de socorro voluntaria y auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario. La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana desarrolla su mandato desde hace 106 años, sirviendo a la comunidad de acuerdo a los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El motor de nuestro movimiento son 17 millones de voluntarios quienes con su dedicación y compromiso han hecho posible que seamos la mayor organización humanitaria del mundo presente en 190 países y cuyo símbolo es conocido y respetado a nivel global. En Ecuador, cerca de 10.000 jóvenes integran el voluntariado que cumplen su labor en las 24 provincias del país con los objetivos de: 1. Fortalecer la gestión de la sociedad nacional y la movilización de recursos. 2. Consolidar el desarrollo armónico y sostenible de la red territorial del voluntariado. 3. Contribuir al desarrollo comunitario sostenible, en este caso el tema costero. Una institución reconocida, como dicen, a nivel mundial. Bienvenidos, les damos la bienvenida a nuestros promotores de la Cruz Roja. Bueno, y el día de hoy entonces, entre estos especialistas de la Cruz Roja nos acompaña entonces Ruth Consuelo, quien es tecnóloga en emergencias médicas con más de 4 años de experiencia, tanto como paramédico como en temas de capacitación y entrenamiento, en primeros auxilios en la Cruz Roja de Guayas y en el Hospital General Milagro, donde labora actualmente. Cuenta además con certificaciones de rescate acuático, formación de formadores y auxiliar de enfermería. Nos acompaña también Luis Fernando Ollanza, quien es técnico superior en enfermería, con casi 6 años de experiencia en socorrismo acuático, desempeñándose como jefe operativo en las lagunas artificiales Perimetral y Sauces del municipio de Guayaquil. Cuenta además con certificaciones en formación de formadores, instrucción en actividades de capacitación, radiocomunicaciones, atención prehospitalaria, capacitación de supervivencia, salvataje en el agua y pilotaje fluvial, entre muchos otros cursos. Actualmente se desempeña activamente en la Cruz Roja Ecuatoriana en Guayas. Profesores, pues muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación a ser parte de este proyecto de Playas Seguras y promover entonces el conocimiento entre nuestros funcionarios
públicos de los municipios costeros de estos cantones de Ecuador. Son las 10:21. Si ustedes tienen algo de pronto, profesores, que agregar de pronto de introducción a lo que van a ver en este contenido, pues les cedo la palabra y esperamos entonces hasta las 10:25 aproximadamente que terminen la evaluación previa para dar inicio con la presentación. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Quiero agradecerles a todos por tomarse un momentito para aprender en cuanto a primeros auxilios. Cabe recalcar que también debido al poco tiempo que vamos a tener para explicar, es bastante extenso lo que es el tema de primeros auxilios. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan los participantes, por favor, el día práctico que vamos a tener el próximo fin de semana, todas las dudas van a ser resueltas. Y además de eso, en este momento es muy probable que las diapositivas las pasemos de manera un poco rápida, explicando quizás los temas esenciales, ¿no? Pero el día de cuando ya estemos en la práctica, vamos a hacer todo un taller práctico, ya reforzando todos los conocimientos y cualquier duda que tenga cada uno de los participantes. Excelente, Ruth. Cabe recalcar también que estos talleres se llevarán a cabo el fin de semana del 26 y 27, Mario, ¿cierto? Sí, 26 y 27 de marzo, lo cual es obligatorio pues en el desarrollo de este curso, como se los han hecho saber las directivas de la Asociación Municipal de Municipios de Ecuador. Esperamos que todos puedan asistir y puedan participar activamente de esta jornada, ya que como lo dice nuestra especialista Ruth, pues allá podrán resolver las dudas que surjan, no solamente durante la sesión de hoy que es teórica, sino también durante todos los ejercicios prácticos que desarrollarán allí. Esto sobra resaltar lo que más que un ejercicio también profesional o de utilidad para su profesión como funcionarios, pues no deja de ser importante a nivel personal y familiar, ¿no? Así que pues sáquenle el mayor provecho en esta capacitación que los compañeros nos van a regalar el día de hoy. Muchas gracias entonces y pues si quieren Luis o Ruth pueden proyectar su presentación para que probemos mientras tanto y vamos dando inicio a la sesión. Ya, listo. En este momento les voy a empezar a compartir pantalla. Ahí vamos, en primera instancia voy a dar yo lo que es temas relacionados a primeros auxilios. Posterior a eso, mi compañero Luis Llanza es el encargado en temas de salvamento acuático. Entonces aquí empezamos. Por favor, ¿se visualiza la pantalla? ¿Me confirman? Sí, la estamos viendo, gracias. No se pasa, a ver. Ya. Entonces, aquí, bueno, lo que es Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial del Guayas, con proyecto Playa Segura, es la encargada de proporcionar esta capacitación en cuanto a lo que es primeros auxilios básicos y salvamento acuático. Bueno, aquí tenemos lo que son los primeros auxilios. Como objetivo de los primeros auxilios es lo que es fortalecer las destrezas en el manejo de pacientes mediante procedimientos técnicos actualizados que les permitan responder de forma oportuna y segura ante una emergencia con personas lesionadas o enfermas. Ese sería como el objetivo inicial, pero ahora vamos a tener en cuenta qué en cambio son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son la ayuda inmediata que se brinda a una persona enferma o que cursa por una situación de emergencia hasta que llegue un personal capacitado, un médico, un enfermero o una ambulancia. Y además de estos primeros auxilios que pueden ser por algún tipo de lesión, también se incluye el apoyo psicosocial a personas con estrés emocional posterior a un evento traumático. No sé si me están escuchando, ¿me confirman por favor quizás? Sí lo estamos escuchando, Ruth, tranquilamente. Está bien, gracias. Entonces, al primer tema con lo que es generalidades en primeros auxilios, tenemos lo que es como objetivo
definir el concepto básico en lo que es primeros auxilios, identificar y aplicar normas de bioseguridad, reconocer las estructuras anatómicas que forman el cuerpo humano. En cuanto a bioseguridad, es muy indispensable decirles que antes de cualquier ayuda que nosotros deseamos brindar, debemos contar con lo que es un material de bioseguridad, porque recordemos que no podemos prestar una ayuda si no contamos con dicho material. En cuanto a bioseguridad, esta está conformada, bueno, antes de eso, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger al personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos que pueden estar expuestos. En cuanto a lo que es el material o el equipo que vamos a necesitar para protegernos con material de bioseguridad, son guantes que obviamente nos van a proteger de una contaminación con fluidos, gafas de igual manera van a proteger nuestra mucosa ocular, que también es un medio de transmisión de cualquier enfermedad cuando llega a caer algún fluido, la mascarilla, que actualmente es indispensable por la situación de pandemia que estamos atravesando. El día de la práctica vamos a realizar la técnica de cómo colocarse los guantes, cómo desecharlos, porque hay una técnica que se debe utilizar para evitar que al momento de sacar los guantes nos contaminemos o a su vez, si es que está contaminado de algún tipo de líquido o fluido corporal, salpique a alguna parte de nuestro cuerpo o hacia otra persona, pero esa práctica la vamos a realizar el fin de semana. De igual manera, aquí está uno que es en cuanto al lavado de manos, también vamos a realizar una breve práctica el fin de semana. Y en cuanto a la clasificación de desechos, bueno, estos se van a clasificar en lo que son desechos comunes, desechos infecciosos y desechos cortopunzantes. Los desechos comunes son todos aquellos que no están contaminados por cualquier tipo de fluido. Pueden ser papeles, cartones, fundas, pero todo lo que no haya sido contaminado, ya sea con sangre, heces, orina, saliva. A diferencia de los desechos infecciosos, que van a estar en una funda roja, son todos aquellos que ya fueron contaminados por algún tipo de fluido corporal, como puede ser sangre, heces, saliva o incluso algún tipo de medicamento. Estos se van a colocar dentro de una funda roja. Y en cuanto a los desechos cortopunzantes, existe un utensilio especial para desecharlos. Todo lo que son agujas, vidrios, bajalenguas, que el bajalenguas de igual manera es de madera y ustedes dirán, no, ese no es un objeto cortopunzante, pero ¿qué pasa? Que al romperlo puede tener astillas y estas astillas pueden provocar alguna lesión y es por eso que los bajalenguas se colocan en un recipiente exclusivo que también está clasificado dentro de los desechos cortopunzantes. Ahora sí vamos con el tema de lo que es evaluación de manejo de emergencias. En esto de aquí, los objetivos van a ser identificar y mantener la seguridad de la escena en emergencia para que sepamos a qué tipo de emergencia vamos a acudir, si es que es segura, no es segura, si es que puedo brindar ayuda, no puedo brindar ayuda. En esta parte de aquí también vamos a aprender qué tipo de recursos voy a necesitar, necesito de pronto más ayuda, a quién tengo que pedir ayuda, cuántas personas pueden intervenir. Entonces, en esta parte del manejo de la emergencia vamos a aprender a hacer eso, activar el sistema de emergencias médicas de manera adecuada, atender y actuar adecuadamente ante emergencias con víctimas en cuestión de primeros auxilios. Bueno, como aquí les había dicho que tenemos un flujograma en cuanto a la situación ante emergencia, lo primero que se va a realizar es valorar una valoración breve de la escena, si es que en este caso vamos a ver primero la seguridad, si es que esta escena es segura. En cuanto a situación, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, y de ahí los recursos. Una vez valorada la seguridad, es decir, que yo puedo incluirme, ayudar, sé lo que pasó, fue un accidente de tránsito, quizás no hay solo una víctima, sino que hay 3 víctimas.
en cuestión de recursos, qué tipo de recursos voy a necesitar, tal vez 2 ambulancias, tal vez 3 ambulancias. En cuestión también otras entidades que pueden influir o ayudar. Y en cambio, en cuanto a la valoración del paciente, vamos a tener lo que es una valoración primaria, la activación del ECU 911, que es lo que aquí en el país se maneja, y posterior a eso, una valoración secundaria. Bueno, en cuanto a la valoración de la escena, como yo ya les había indicado, tenemos 3 parámetros que vamos a medir, que es la seguridad, la situación y los recursos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Necesito más ayuda? ¿Cuántas personas están implicadas? Todas esas preguntas nos vamos a realizar una vez que ya estemos en la escena. Y según ese análisis que podamos hacer, vamos de igual manera a proveer esa información al momento que activemos el sistema de emergencias. Cuando ya nos encontramos con el paciente, vamos a realizar una valoración inicial que consiste en el ABDI. A, que significa alerta, B, verbal, D, dolor y inconsciencia. A, es decir, yo veo una víctima, está respondiendo, está hablando, me está comentando qué fue lo que pasó y a su vez de esta manera estoy valorando verbal, ¿no? Pero si yo llego, vi la víctima, no está alerta, no se dio cuenta cuando yo llegué, yo tuve que hablarle, decirle, señor, ¿me escucha, señor? Y en ese momento él recién reacciona, entonces esta víctima va a responder al estímulo verbal. En cambio, si yo llego a la escena, él no se dio cuenta de mi llegada, no me escuchó lo que yo hablé, realizo un estímulo doloroso y él me reacciona, entonces esta víctima está reaccionando hacia el dolor. Y si es que no me responde, no estuvo alerta a mi llegada, no me respondió cuando yo le hablé, no me respondió al estímulo doloroso, esta víctima va a estar en estado de inconsciencia. En cuanto ya a la valoración primaria, tenemos por una normativa actualmente ya actualizada, que lo primero que se debe realizar es el control de hemorragias. Antiguamente se hacía lo que se conocía como el ABCDE, pero actualmente se inicia con el XABCDE, porque es primordial el control de cualquier hemorragia antes de avanzar a lo que está comprobado que si no detenemos la hemorragia, ese riesgo vital, esa persona que está lesionada, puede complicarse y es muy probable que ni siquiera podamos llegar a manejar lo que es el ABCDE. Bueno, como tenemos entonces X, que va a ser control de hemorragias, A, en cuanto a abrir vía aérea, B, verificar la respiración, C, circulación, y bueno, en esta diapositiva no está la parte de la D, que es el control del déficit neurológico. Para lograr esta meta, tener varios objetivos. Del déficit neurológico, que eso de igual manera a veces ya se lo realiza como una valoración secundaria. En cuanto al control de hemorragias, de igual manera en este momento se les va a explicar superficialmente, pero el fin de semana vamos a realizar la técnica correcta para que cada uno con su compañero aplique de cómo es la manera correcta para poder detener una hemorragia. Entonces, aquí tenemos lo que es el control de hemorragias. Como primera instancia vamos a colocar presión directa sobre la herida. Posterior a eso vamos a colocar un apósito. Si no se ha detenido con la presión directa el apósito, vamos a colocar un segundo apósito y a seguir realizando presión. Posterior a eso, un vendaje compresivo. Y si a pesar de todo eso no se detiene la hemorragia, en esta instancia se colocaría un torniquete. Pero como les dije, toda esta maniobra, esta técnica la vamos a realizar ya de manera práctica el fin de semana. Entonces, este de aquí, lo que es el control de hemorragia, es el X.
Si ya controlamos la hemorragia, podemos avanzar a la siguiente fase, que es el manejo de vía aérea o control de vía aérea. Y para esto tenemos dos técnicas. Tenemos el ISEM o el CAMA, que antes era, que se lo conocía como cabeza atrás, mentón arriba. Y esta técnica se puede realizar en pacientes con una condición clínica que no haya sido traumática, es decir, solamente sucedió un desmayo o estuvo en casa y hubo una alteración del estado de conciencia, pero esta tracción mandibular, que de igual manera en la práctica vamos a poder diferenciar en qué se diferencia la una de la otra y por qué es importante identificar qué fue lo que le provocó a la víctima, al paciente, la alteración del estado de conciencia y antes de abrir vía aérea poder utilizar la maniobra correcta. La tracción mandibular es específica en víctimas de trauma, que aquí no vamos a mover a nada a nivel cervical, todo va a ser una tracción a nivel de la mandíbula para abrir vía aérea. A diferencia de la técnica de acá, del ISEM, en esta técnica se va a desplazar la cabeza hacia atrás y elevar el mentón, pero aquí va a haber un movimiento a nivel cervical, que si fuese un caso de una víctima de una lesión traumática, le provocaríamos mayor lesión. Entonces, la importancia de identificar ya la vamos a ver de manera práctica el fin de semana. Una vez que hemos abierto vía aérea, vamos a verificar si nuestra paciente, si nuestra víctima está respirando. Hola, ¿De qué una manera pregunta. lo podemos hacer? Podemos acercarnos, sentir la respiración y a su vez, mientras sentimos la inhalación o exhalación por las fosas nasales, nuestra mirada va a estar dirigida hacia el tórax de la víctima. De esta manera vamos a ver si hay una expansión torácica. Entonces se va a verificar si nuestra víctima está respirando o no está respirando y de igual manera de cómo está respirando. Porque claro, la víctima sí puede estar respirando, pero pueden ser respiraciones muy superficiales o puede evidenciarse alguna lesión a nivel de tórax que nos puede ya dar una alerta del riesgo que puede estar sufriendo esa víctima. En cuanto a la C, tenemos aquí lo que va a ser lo que son signos vitales, los de la primera en la evaluación inicial. Entonces aquí estos signos vitales que vamos a evaluar en circulación es el pulso radial, es decir, un pulso periférico que lo vamos a hacer a nivel de la arteria radial. Vamos a evidenciar el llenado capilar que debe ser menor a 2 segundos, el cual lo vamos a verificar en el lecho unguial. Y la temperatura de nuestro paciente, que lo podemos hacer con el dorso de nuestra mano, puede ser a nivel abdominal, y de esa manera no vamos a tener una temperatura cuantificable, pero vamos a ver o a sentir si nuestro paciente está frío o está cálido, y de esa manera también determinar qué tan grave puede ser la lesión o el momento por el que está atravesando nuestra víctima. Ahora, aquí en la activación del sistema de emergencias, vamos a indicar cosas muy esenciales. Asumo yo que todos los participantes aquí en más de una ocasión probablemente han tenido que utilizar el sistema de emergencias y quizás les ha parecido un poquito tedioso o molesto porque surgen muchas preguntas, ¿no? Pero estas preguntas son muy esenciales porque el radiodespachador, según lo que la persona que activa el sistema de emergencias le refiere el tipo de incidente, es el recurso que va a despachar, porque no es lo mismo un incendio que un volcamiento de víctimas en masa. Entonces, es por eso que sí, el ECU 911 realiza lo que es una meticulosa sacada de información a quien la llama. A ver, entonces, ¿qué cosas vamos a informar cuando nosotros activemos el sistema de emergencias? Vamos a informar qué tipo de emergencia es, en dónde es la emergencia, el número de personas afectadas, el tiempo transcurrido desde que sucedió el evento,
y su nombre y su apellido, que es de vital importancia para poder tomar contacto con la persona que activa el sistema de emergencias. Esto, hasta lo que vimos hasta el momento, es todo lo que abarca la evaluación primaria. Entonces, haciendo una recapitulación, va a ser valoración de la escena, valoración del paciente, en donde vamos a realizar una breve, un XABCDE. Vamos a realizar el control de hemorragias como primordial, manejo de vía aérea. Vamos a verificar la respiración, si hay, no hay, y qué tipo de respiración tiene nuestro paciente. Vamos a verificar si hay pulso periférico, cómo está el llenado capilar, si está frío, si está tibio. Y posterior a eso, realizamos una activación del sistema de emergencias para ya indicar qué tipo de emergencia es, en dónde sucedió la emergencia, cuántas personas afectadas hay, el tiempo transcurrido del evento y datos de la persona que activa el sistema de emergencias. Hasta aquí de pronto quizás alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, y si no, podemos avanzar con la segunda parte, que ya es la valoración secundaria. Hola, hola. Sí, buen día. Sí, una pregunta. Una vez escuché que en el tema de los apósitos, cuando existe una hemorragia, en lugares más de más emergencia, como son las arterias, el tema del tipo de tela que uno, o sea, usted sabe que los accidentes pueden ocurrir en cualquier parte y uno no anda preparado, ¿no? Pero de encontrarse una tela que no sea tan de algodón, porque antes ayuda a absorber más sangre y no ayuda a parar la hemorragia. ¿Qué hay de cierto en eso? En realidad eso no es cierto, porque está comprobado que los apósitos deben ser de algodón y por eso hay apósitos especificados que tienen la cantidad de absorber. No quiere decir que por ser algodón le va a absorber toda la sangre al paciente. De hecho, la técnica por eso consiste en realizar una presión mediante al momento de detener la hemorragia con el apósito. Entonces usted tiene la lesión, presiona, coloca el apósito, sigue presionando y de esta manera tratar de controlar el sangrado. Si no se detiene con el primer apósito, va a colocar un segundo apósito sin haber retirado el primero, porque recordemos que ya empiezan a formarse coágulos, lo mismo que ya está ayudando a que se detenga la hemorragia. Y posterior al segundo o tercer apósito vamos a realizar un vendaje compresivo, que como ya lo expliqué al inicio, vamos a realizarlo ya en la práctica para que ustedes incluso sientan que si es en una parte distal, cómo de inmediato se pierde circulación. No de manera total, pero bastante, a tal punto que ustedes dejan de tener cierto movimiento, cierto control, y es por el tema de la presión que ejerce sobre las arterias. Pero no, en cuanto al tipo de apósito, lo ideal de hecho es un apósito que sea de preferencia estéril, pero no siempre lo hay, pero en este caso que sea de algodón y no de cualquier tela, porque más bien un tipo de tela X lo que va a hacer es que no va a absorber y no va a provocar una buena hemostasia. Muchísimas gracias. Ya, ¿alguna otra inquietud antes de avanzar a la evaluación secundaria? Creo que no. Entonces avancemos a lo que es la evaluación secundaria. En una evaluación secundaria, cuando ya verificamos que nuestra víctima no está corriendo un riesgo vital, que de pronto no implica una mayor emergencia o que no se va a comprometer su vida, vamos ya a realizar lo que son una pequeña entrevista en lo que vamos a valorar signos vitales y también síntomas. Ya vamos a hacer lo que es la toma de signos vitales, ya la tensión arterial, el pulso ya cuantificable, la temperatura ya cuantificable, la respiración ya cuantificable, y de igual manera ya preguntarle qué siente, cómo se siente al momento, si tiene fiebre, si le duele la cabeza, si le duele el estómago. Todo esto ya nos va a referir la víctima. De igual manera, vamos a hacer lo que es, bueno, esta mnemotecnia que se aplica, que es el sample, que aquí vamos a ver con esos signos y síntomas, con alergia, si de pronto
quizás el paciente se sintió mal porque se ingirió algún alimento al que es alérgico. Entonces, de esta manera se va a poder determinar si sí, efectivamente, ingirió algo que le provocó alguna alergia. Medicamentos, si quizás él toma algún medicamento, es decir, es hipertenso, justamente ese día no se tomó la pastilla y es por eso que probablemente se desmayó. Entonces, al nosotros saber qué medicamento toma, también ya podemos tener una idea de cuál fue el causante del desmayo o alteración del estado de conciencia de esa persona. Enfermedades previas, la última ingesta oral y lo que son eventos. Al examen físico, y de igual manera aquí se va a valorar todo lo que son signos vitales también. Vamos a realizar una evaluación cefalocaudal, es decir, desde cabeza hasta extremidades, en cabeza verificando que no hayan hematomas, no haya sangrado, a nivel facial que no hayan traumatismos, a nivel de cuello de igual manera que no haya dolor, en tórax también vamos a realizar una palpación a nivel de costal para verificar que no hayan fracturas, de igual manera en extremidades, en abdomen si es que de pronto está doloroso o no, cadera y extremidades inferiores. En cuanto a la evaluación pupilar, esta de aquí ingresa en lo que se le denomina del ABCDE en la parte de la D, que no estaba mencionada ahí, pero aquí vamos a evidenciar las pupilas y que según cómo las encontremos, podemos incluso llegar a un posible diagnóstico o qué es lo que le está pasando al paciente, ya que se va a ver reflejado en lo que son las pupilas. Por ejemplo, si vemos que las dos pupilas están de igual tamaño, quiere decir que está todo normal. Si vemos una pupila más pequeña y la otra más dilatada, a esto se le denomina anisocoria. Y las causas inicialmente de este tipo de lesión a nivel de pupilar puede ser un traumatismo intracraneal a gran escala, es decir, que ha habido una hemorragia abundante a nivel intracerebral, lo mismo que está comprimiendo el cerebro, tratando de expulsarlo, comprimiendo lo que es el bulbo, y esto va a provocar una alteración a nivel de las pupilas, provocando lo que es una anisocoria. Cuando tenemos dos pupilas muy pequeñitas, poco dilatadas, se le denomina miosis, que de igual manera hay muchas causas, entre estas puede ser una intoxicación, puede ser un evento cerebrovascular, puede ser incluso víctimas en estado etílico. De igual manera, lo que es la midriasis se le determina cuando las pupilas están más dilatadas de lo normal. Y las posibles causas de esto, de igual manera, puede ser intoxicación, falta de oxígeno o el consumo de algún tipo de sustancia psicotrópica. En cuanto a la toma y valoración de signos vitales, vamos a determinar que los signos vitales son las señales fisiológicas que presenta un ser humano con vida. Y vamos a evaluar el pulso, la frecuencia respiratoria, temperatura y tensión arterial. En cuanto a rangos normales, en adultos el pulso va de 60 a 100 pulsaciones por minuto, en niños de 1 a 10 años de 100 a 120 pulsaciones por minuto, en neonatos o recién nacidos de 100 hasta 160 pulsaciones por minuto. En cuanto a la frecuencia respiratoria, lo normal en adultos van de 12 a 20 respiraciones por minuto. En niños de 1 a 10 años de 20 a 30 respiraciones por minuto. Neonatos o recién nacidos de 30 a 50 respiraciones por minuto. En cuanto al rango de temperatura, la temperatura ideal o normal, tanto en niños como en adultos, es de 36.5 a 37.5 y las formas de tomar la temperatura existen a nivel bucal, axilar, rectal, que son los medios de control de temperatura, a nivel
se puede decir también actualmente con los termómetros que estamos manejando, que son los termómetros infrarrojo, también solamente en cualquier parte de la piel. Bueno, corrigiendo eso de cualquier parte de la piel, en realidad no se debe hacerlo como muchas de las veces actualmente por la pandemia se hizo, que lo hacían en las manos. Lo ideal es cerca, puede ser en cuello o en frente, porque es en donde mejor se va a cuantificar la temperatura por el calor corporal que está albergado en dichas zonas, a diferencia de la parte distal, que no es la manera correcta para hacerlo. Va a reflejar un error de más o menos 0.5 a 1 grado de disminución de la temperatura real corporal. En cuanto a lo que es los valores de la tensión arterial, bueno, tenemos dos tipos de tensión que se le denomina sistólica o diastólica. Siempre la una va a ser más alta que la otra. El valor normal en cuanto a la presión arterial es de 120 máximo, 120 la sistólica y una mínima de 80. Y la diastólica, una máxima de 80 y una mínima de 60. A una hipotensión se la va a denominar cuando la sistólica está en menor a 80 y la diastólica menor a 60. E hipertensión vamos a tener lo que es de 120 a 139 la sistólica y la diastólica de 80 a 89. De igual manera vamos a categorizar ya la hipertensión, que va a ser grado 1 y grado 2, dependiendo qué tan elevadas estén estas tensiones arteriales, tanto sistólica como diastólica. En grado 1 vamos a tener una sistólica de 140 a 159 y una diastólica de 90 a 99. Una hipertensión grado 2 mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 100. Una crisis hipertensiva o una emergencia médica en cuanto a una elevación de la presión va a ser considerada cuando la víctima tenga mayor a 180 la sistólica y mayor o igual a 110 la diastólica. En cuanto a signos vitales, quizás alguna duda antes de avanzar al otro tema. Creo que no. Entonces avanzamos al siguiente tema que van a realizar, va a ser lo que son las emergencias respiratorias, que esto va muy enfocado a lo que es el salvamento acuático, porque en realidad nuestra práctica va a ser mucho más enfocada en lo que es el control y el manejo de una emergencia cardiorrespiratoria. En cuanto a objetivos, vamos a tener identificar una parada cardiorrespiratoria y aplicar protocolo ante una parada cardiorrespiratoria. Es decir, vamos a saber cómo reconocer el momento en el que nuestra víctima está atravesando por una parada cardiorrespiratoria, es decir, que su corazón ha dejado de latir y que ha dejado de respirar. Y también vamos a aprender cuál es el protocolo correcto o qué es lo que debemos hacer ante una víctima que ha dejado su corazón de latir y ha dejado de respirar. Antes de que una víctima caiga en una parada de cardiorrespiratoria, va a atravesar por unas posibles causas, que puede ser un atragantamiento, es decir, cuando quizás nuestro paciente estuvo ingiriendo algún alimento, este alimento es muy probable que obstruya su vía aérea. La vía aérea está conformada de nariz y boca hasta la parte del inicio de la bifurcación del esófago y la tráquea. Entonces, quizás nuestra víctima ingirió algún alimento, no lo masticó de manera correcta, o mientras masticaba estuvo hablando, se rió, y este objeto avanza y obstruye lo que es la vía aérea. Tenemos aquí lo que es la parcial o la total. En la parcial, nuestra paciente, nuestra víctima, va a sentir la necesidad o la saciedad de falta de aire, pero va a tener el tiempo incluso de solicitar ayuda y es muy probable que emita sonidos como silbidos porque su vía aérea no está obstruida de manera total.
Un poco de aire aún va a ingresar a lo que son sus pulmones. A diferencia de cuando tenemos una vía aérea obstruida de manera total, la víctima, su primera reacción que va a realizar es llevarse las manos hacia el cuello en forma de pedir ayuda, y lo vamos a encontrar tal cual en esta posición que se refleja. La maniobra que se realiza antes se la conocía como maniobra de Heimlich, pero por derechos de autoría ahora únicamente es maniobra de desatragantamiento, que de igual manera vamos a realizar prácticas el fin de semana, pero la maniobra consiste en que una de nuestras manos en forma de puño va a ejercer una presión con ayuda de otra de nuestras manos a nivel del estómago. Vamos a presionar y ese aire que se encuentra en la cavidad en el estómago va a ayudar a que el objeto sea expulsado. De esto igual manera hay que hacerlo con técnica, con práctica, porque si no es realizado de manera correcta, el objeto no va a ser expulsado. Si esta víctima, a pesar de que realizamos esta maniobra de desatragantamiento, si no lo logramos extraer el objeto, entonces esta víctima es muy probable que caiga en una parada cardiorrespiratoria. De igual manera, algo que puede obstruir la vía aérea, si no es por algún objeto, puede ser la lengua. Pero esto ocurre ya más en pacientes que quizás ya tuvieron una alteración del estado de conciencia inicialmente. Entonces su lengua se va a tornar de manera flácida, va a perder tono, lo que va a hacer que se desplace hacia la parte posterior, provocando una obstrucción de la vía aérea, pero que esta se va a resolver sin necesidad de haber realizado esta maniobra. Únicamente aquí se va a realizar lo que es la maniobra que vimos inicialmente, que puede ser una cabeza atrás y mentón hacia arriba, o una tracción mandibular, dependiendo el tipo de incidente que tuvo nuestra víctima. Esto de aquí no lo vamos a ver. Ya. Aquí de lo que ya les había comentado, la maniobra de desatragantamiento. ¿En qué consiste? Primero, la víctima se va a llevar las manos al cuello en afán de tratar de pedir ayuda. Se realiza la maniobra. Si es que no se obtiene el resultado al realizar la maniobra, la víctima se va a quedar inconsciente. Posterior a eso, va a caer en una parada inicial, una parada respiratoria, es decir, que por la ausencia o de flujo aéreo de respiración, nuestra víctima va a dejar de respirar y lo primero que se va a realizar es lo que es las ventilaciones. En cuanto a niños, la posición va a cambiar y ya no va a ser hacia atrás de manera de pie, sino que vamos a adaptarnos a la posición del menor para poder realizar la maniobra. De igual manera, la técnica es muy diferente en cuanto a los menores de 1 año. Por su estructura anatómica, no vamos a poder realizar este tipo de maniobra, sino que aquí la técnica va a ser realizada con compresiones a nivel de tórax y también con pequeñas compresiones o palmadas a nivel dorsal, que de igual manera en la práctica vamos a realizar tanto con adultos como con niños y vamos a realizar con un maniquí de un neonato para que aprendan a diferenciar las maniobras y las diferentes técnicas que hay. En cuanto a su tema, que es inicial, el ahogamiento, nosotros no vamos a encontrarnos con una víctima en este estado, una víctima que va a pedir ayuda porque se está ahogando o porque no está respirando. Es muy probable que en cuestión de agua encontremos a una víctima quizás ya inconsciente, que ya se ha atragantado, ya ha ingerido agua, su vía aérea, sus pulmones están obstruidos, están llenos de líquido. Aquí ya no se va a realizar este tipo de maniobra. En este momento ya ingresa lo que es una maniobra de reanimación cardiopulmonar, que
las causas de lo que es una parada cardiorrespiratoria van a ser la asfixia, que fue por el objeto que estaba obstruyendo la vía aérea, el ahogamiento, que es en realidad su tema relevante o de importancia, en cuestiones externas, lo que es una electrocución, el trauma, que también es muy importante y que puede ser incluso la posible causa para que este paciente llegue a ahogarse, porque si es en cuestión de mar, quizás esta persona, esta víctima, sufrió un traumatismo contra una roca mientras iba nadando, lo cual le provocó alteración del estado de conciencia, por ende ingirió agua, lo que le va a provocar una parada cardiorrespiratoria. Y una patología cardíaca, que ya son situaciones adyacentes a este momento. Entonces, espero que de igual manera, quizás esta víctima sufre de alguna lesión cardíaca, se estuvo en el mar, estuvo en algún río y tuvo una parada cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esto? Vamos a realizar lo que es la maniobra de RCP. Pero antes de eso, existe actualmente una cadena de supervivencia, la cual debe ser implementada y respetada para que se haga de manera correcta y de manera oportuna. Lo primero que vamos a realizar, como ya vimos que fue la valoración del paciente, la valoración inicial, vamos a activar el sistema de emergencias, vamos a informar que tenemos una víctima en parada cardiorrespiratoria y que por favor necesitan un DEA. Es muy importante que cuando ustedes identifiquen a una víctima en una parada cardiorrespiratoria, al momento de llamar al 911, solicitar un DEA o un desfibrilador o un monitor que contenga un desfibrilador. El momento que estemos en la práctica vamos a realizar de igual manera esta cadena de supervivencia, porque mientras yo puedo realizar la maniobra de RCP, alguien más tiene que estar llamando, porque recordemos que al momento de activar el sistema de emergencias, el personal de consola nos va a realizar una serie de preguntas que deben ser respondidas de manera oportuna, pero se estaría perdiendo tiempo muy valioso en cuanto a lo que es el RCP. Es por eso que el día de la práctica, antes de empezar con la reanimación, la persona que sabe y tiene conocimiento para reanimar debe indicar a otra persona que active el sistema de emergencias y que indique que actualmente hay alguien en una parada respiratoria y que necesita un DEA. Entonces, se activó el sistema de emergencias, se inicia con un RCP de alta calidad. Posterior a eso, ha llegado la ambulancia o han traído un DEA, se realiza una desfibrilación, si es que fuera el caso, porque no todos los ritmos o no todas las víctimas en una parada cardiorrespiratoria van a necesitar una desfibrilación. Posterior a eso, si es que la víctima ha salido de la parada cardiorrespiratoria, va a ser transportado en una ambulancia de soporte vital avanzado. Va a ingresar a una unidad hospitalaria donde se van a realizar los cuidados postparo y posterior una recuperación y un control en cuanto a lo sucedido. Y aquí empezamos con lo que es el RCP. Entonces vamos a evidenciar la colocación de las manos. Esto es, hay que tener en cuenta que es un RCP para adultos, porque de igual manera la técnica va a ser la misma, pero en cuestión de manos es muy diferente en niños y de igual manera en lo que son neonatos. La ubicación de las manos va a ser a nivel torácico. Aquí tenemos una estructura ósea que se denomina esternón, entonces lo vamos a realizar a nivel de, vamos a hacer una línea imaginaria a nivel de pezones de los pacientes y en medio a nivel de pezones y esternón vamos a colocar nuestra mano dominante en la parte inferior y nuestra mano no dominante en la parte superior. En cuanto a la ubicación del proveedor del RCP, va a ser a un lado del paciente con las piernas de manera
ligeramente abiertas para tener una buena posición. Los brazos deben estar rectos, no se deben doblar los codos. La espalda de igual manera, de forma recta, no hundir lo que es el abdomen y proyectar la espalda porque no se va a avanzar o no se van a dar unas compresiones de calidad. Y recordar esta posición, los brazos rectos, las piernas ligeramente abiertas para que amortigüen el peso. Y una vez obteniendo esa posición, vamos a realizar lo que es el RCP, que debe consistir en 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si es que hay una sola persona que domine lo que es el RCP, se va a enfocar únicamente en lo que son las compresiones y se va a dar un aproximado de 100 compresiones seguidas durante un rango de 2 minutos. Si es que hay alguien más que me pueda ayudar o que sepa de reanimación cardiopulmonar, entonces se va a cumplir con esto de aquí, con 30 compresiones y 2 ventilaciones. Uno va a dar las compresiones y otro se va a encargar de las ventilaciones. La profundidad de la compresión más o menos son 5 centímetros. Se debe comprimir, se debe dejar que el tórax se expanda y volver a comprimir. Por eso hay que hacerlo en un ritmo adecuado, porque si comprimimos y no dejamos que se expanda nuevamente, no estamos realizando compresiones de calidad, y lo cual no va a ayudar en que ese paciente, esa víctima, salga de la parada cardíaca. En cuanto a ventilaciones, son 2 ventilaciones que podemos hacerlo con una mascarilla unidireccional, o si tenemos un dispositivo de manejo de vía aérea que es un BBM, se lo realiza con un BBM o lo que antes se le conocía como AMBU, que en realidad el AMBU es la marca, pero es BBM, el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. En cuanto al manejo del DEA, si es que ya ha llegado el DEA, si es que hubo el DEA cerca, sin necesidad de que todavía no haya llegado la ambulancia, el DEA es un dispositivo que está hecho para ser utilizado de manera muy fácil. Todo el mundo puede realizarlo porque el dispositivo le va a dar el paso a paso de cómo hacerlo, qué hacer y en qué momento hacer. Usted no tiene que tener conocimientos en distinguir un ritmo cardíaco porque este dispositivo lo va a hacer por usted. Usted solamente deberá tenerlo al alcance. Una vez que llegue el DEA, lo va a encender. Incluso muchos de estos se encienden sin ningún botón, sino solo al abrir la tapa, este dispositivo se va a encender. Caso contrario, va a tener un indicador en donde encenderlo. Va a abrirlo quizás si es que tiene los parches adentro, si tiene en la parte exterior los parches. Incluso los parches vienen con una imagen de en qué lado colocar. Un parche va a ser con una imagen de que este va en la parte superior y el otro en la parte inferior. Entonces no es necesario, como les dije, tener una experiencia en el uso del DEA porque el dispositivo le va a explicar el paso a paso. Usted va a seguir con la reanimación. El dispositivo le va a decir en qué momento está listo para realizar la descarga. Y usted lo que debe hacer es alertar a las personas que están alrededor de la víctima a alejarse y para que pueda analizar el ritmo. Posterior a eso, cuando nadie tope a la víctima, nadie esté cerca, el dispositivo va a dar una descarga y posterior a eso se puede reanudar con el RCP. Y este ciclo debe ser repetido hasta que llegue la ambulancia o a su vez hasta que la víctima salga de la parada cardíaca. Aquí tenemos la imagen cuando está analizando el ritmo. Nadie toca al paciente, nadie está cerca del paciente hasta que se realice la descarga. Posterior a eso, se vuelve o se continúan con las compresiones torácicas. En cuanto a la cadena de supervivencia a nivel del niño, si recuerdan,
En el adulto primero se llamaba o se activaba el sistema de emergencias y se empezaba con la reanimación. En el niño es muy diferente. Aquí en el niño vamos primero a prevenir la causa de la posible lesión de la parada cardíaca. Posterior a eso, vamos a activar el sistema de emergencias, el RCP, lo que es la reanimación avanzada cuando ya llegue el personal capacitado o una unidad médica, los cuidados post-paro, obviamente en el caso de que se haya podido recuperar ese paciente, y después la recuperación o los cuidados post-paro. En cuestión de niños, de igual manera, vamos a realizar en ciclos de 32, pero la diferencia en cuestión de niños y adultos por su estructura anatómica y por su tamaño, ya no va a ser realizada con 2 manos, sino con una sola mano, la cual va a ser de igual manera, debe estar recto, sin flexionar los codos, la posición ligeramente abiertas las piernas para mantener el control del cuerpo y la espalda recta. En cuestión de lactantes y neonatos, de igual manera, los ciclos van a ser lo mismo, lo único que va. Tengo una pregunta de Javier B. Emera. Ayúdame, por favor. ¿Alzó la mano? Buenos días. Una consulta. Si tenemos Dígame. si tenemos un conato de ahogamiento, digamos que entró en una situación de que hay que dar las insuflaciones y los masajes, ¿se le puede dar las insuflaciones ahí por el atragantamiento de agua que tiene? No le escuché lo último, perdón. Que si tenemos una persona con un conato de ahogamiento y le vamos a dar un RCP, y es necesario darle las insuflaciones ahí. Claro que sí. De hecho, existen las ventilaciones de rescate, que es el manejo en cuanto a pacientes ahogados. Vamos a dar primero 2 ventilaciones de rescate, que eso lo vamos a ver ya cuando entremos a la parte de salvamento acuático, de cómo se diferencia una víctima con una patología adyacente al ahogamiento. En el ahogamiento vamos a realizar 2 ventilaciones de rescate y posterior el RCP, que de igual manera van a ser los mismos ciclos de 32 cuando hay 2 personas. Es decir, yo puedo dar RCP y la otra persona va a dar las ventilaciones, pero si yo estoy solo, después de haber dado las ventilaciones de rescate, me voy a enfocar únicamente en la reanimación cardíaca con lo que son las compresiones, en un ciclo de 100 compresiones en un aproximado de 2 minutos. Esto es cuando yo estoy solo, pero si hay alguien más, va a ser manejado vía aérea y también las compresiones. Pero sí, hay que dar las ventilaciones de rescate de manera inicial. Sí, yo lo digo por el punto de que está en un atragantamiento de agua y le podemos ingresar más agua a los pulmones con las insuflaciones. En realidad, al momento de girar levemente puede incluso salir el agua. O sea, claro que al momento de obstruirse o algo, no va a pasar. Es necesaria las ventilaciones y posterior lo que es la reanimación cardiopulmonar. Ah, bueno, gracias. Ya. Bueno, como estamos en la cuestión de neonatos, aquí de igual manera van a ser ciclos de 32, pero ya no va a ser con la mano ni con el cuerpo extendido sobre el paciente, sino que vamos a colocarlo ya sea en nuestras piernas o en una superficie rígida y vamos a realizar únicamente con 2 dedos de nuestras manos. Porque por su estructura anatómica, su peso, su talla, no va a tolerar el peso de toda una mano o 2 manos. Entonces, en neonatos o lactantes recién nacidos, únicamente las compresiones son con 2 dedos. Y en cuanto a las ventilaciones, a diferencia de niños y adultos, en el neonato vamos a dar igual 2 ventilaciones, pero son cubriendo lo que es desde la nariz hasta la boca y van a ser ventilaciones muy pequeñas, que el día de la práctica vamos a explicarles la cantidad más o menos de flujo que se debe enviar, o si es que se tiene un dispositivo de BBM,
Existe BBM para adulto, para niño y para lactante, que van a estar en condiciones de poder proveer la cantidad adecuada únicamente para esa víctima. Bueno, en cuanto a lo que son las hemorragias, heridas y curaciones, ya vimos inicialmente cómo es el control de una hemorragia. En cuanto a objetivo, vamos a tener como identificar y actuar ante heridas en primeros auxilios e identificar y controlar una hemorragia. En cuanto a tipos de heridas, vamos a tener lo que son escoriaciones, heridas cortantes, punzantes y contundentes. La escoriación va a ser provocada por una superficie áspera, va a provocar dolor, va a haber poco sangrado. El dolor se debe a que a nivel superficial está la parte de la inervación. Entonces los nervios se van a ver afectados y por ende va a caracterizarse este tipo de herida por haber dolor, pero muy poco sangrado. En cuestión de las heridas cortantes, van a ser provocadas por un objeto con filo, van a ser de bordes regulares y depende del diámetro y la profundidad con la que fue causada, va a haber el sangrado, que puede ser desde un sangrado capilar, venoso o arterial. En cuanto a las punzantes, estas heridas van a ser provocadas con un objeto que tenga punta, se van a caracterizar por ser profundas, pero no un diámetro ancho, sino más que todo profundas y pueden provocar incluso lesiones hasta órganos vitales, dependiendo el lugar en donde haya sido provocada. Y las heridas contundentes, que se van a caracterizar por haber sido provocado con un objeto duro de bordes regulares probablemente, van a provocar una lesión grande que no necesariamente va a provocar una herida, sino muy probablemente un hematoma. Aquí tenemos una imagen de la escoriación, está solo afectada la capa primera de la piel, va a doler, va a arder y va a haber un sangrado mínimo. Heridas cortantes de bordes regulares con objetos filos y depende de la profundidad el tipo de sangrado que va a haber. Y aquí en este puede haber una hemorragia si es que fue provocada por un objeto a gran escala y la herida es de grandes diámetros. Las heridas punzantes, de igual manera, un objeto con punta y pueden ser de gran profundidad y dependiendo del área, la lesión o el tipo que va a provocar. En heridas contundentes, aquí se evidencia la equimosis, van a ser amplias, pero no se va a ver, es muy probable que no se evidencie un sangrado exhaustivo. En cuanto a heridas cortopunzantes, son objetos que tienen punta y que tienen filo y pueden ser de diámetros pequeños, pero a la vez profundas. Y estas pueden provocar hemorragias de igual manera. Cortocontundentes, objetos con filo y que también tengan gran peso, como por ejemplo un hacha, y puede provocar lo que es hematoma y a su vez una herida abierta. Heridas por arma de fuego presentan generalmente un agujero de ingreso y uno de salida en ciertas ocasiones. En otras, si vemos un solo agujero, es decir, que el proyectil se quedó ingresado en la cavidad o en el área superficial de las capas de la piel. En cuanto a manejo de objetos incrustados, bueno, aquí vamos a ver lo que, vamos a hacer allá una práctica de cómo inmovilizar un objeto y en cuestión de amputaciones de igual manera vamos a realizar el manejo de cómo controlar una amputación a pesar de que la amputación provoca una hemorragia a gran escala, que aquí no podemos darnos el lujo de realizar colocar un apósito, sino que la amputación ya va directo para ser colocada un torniquete. En cuestión de heridas o manejo de heridas, vamos a realizar dos procedimientos que son la asepsia y la antisepsia. La asepsia es la remoción mecánica de las partículas o microorganismos que están a nivel de la piel y se debe hacer con agua
Y la antisepsia, en cambio, ya es un proceso que elimina la mayoría de los microorganismos y gérmenes y ya va a ser realizada de manera con lo que es gasas y una solución jabonosa o una solución antiséptica para prevenir cualquier posible infección o contaminación de esa herida. Bueno, aquí tenemos igual heridas superficiales, antisepsia, lo que es la parte inicial, asepsia, sacar con apósitos secos y cubrir con gas estéril. En heridas profundas vamos a detener la hemorragia, que dependiendo de la profundidad vamos a tener también una pérdida de sangrado. Hay que controlar signos vitales para ver si es que nuestro paciente no puede caer quizás en shock. Hay que cubrir la herida y hay que trasladar a un centro asistencial para determinar si es que quizás necesita algún tipo de sutura. En objetos incrustados vamos a realizar allá una práctica de cómo inmovilizar el objeto en una amputación, que puede ser una amputación parcial o total. Si es que aún tenemos la extremidad afecta o amputada, vamos a llevar al hospital. En cuanto a la lesión como tal, se va a realizar un torniquete y a cubrir el área de la amputación para evitar una posible infección. Las hemorragias pueden ser arteriales, venosas y capilares, y dependiendo qué tipo de hemorragia es, se va a poder determinar en qué tipo de riesgo vital está ese paciente. En arterial tenemos una sangre roja con salida intermitente y puede ser muy peligrosa, incluso hasta mortal, provocar signos y síntomas de shock. Una hemorragia venosa es una sangre oscura, salida continua de sangre, y de igual manera, dependiendo qué tan lesionado está el vaso, puede provocar una hemorragia, una lesión a gran escala. La hemorragia capilar son sangrados leves, mínimos, superficiales, que no van a comprometer el riesgo vital. El control de hemorragias, que ya lo vimos. En cuestión de lesiones osteomusculares, lo principal, el objetivo va a ser identificar y manejar los traumatismos. El día de la práctica vamos a realizar prácticas de todo lo que son inmovilizaciones, porque ya no tenemos mucho tiempo ahorita, hay que avanzar con el tema de salvamento acuático. Entonces, en la práctica vamos a identificar cuáles son los esguinces, los grados de los esguinces, el tratamiento y el manejo de cada uno, manejo de las luxaciones, la inmovilización, vamos a realizar allá lo que son los vendajes, vamos a realizar una práctica, el manejo, a identificar una fractura, qué hacer ante una fractura, los signos y síntomas que vamos a encontrar, y también vamos a realizar lo que son las técnicas de empaquetamiento o inmovilización de pacientes, pero eso ya va a ser en la práctica. De igual manera, en cuanto a quemaduras, lo vamos a dejar para verlo el fin de semana, los tipos de quemaduras, el manejo y el tratamiento. Y ahorita ya vamos a avanzar con lo que es el tema de salvamento acuático. Antes de eso, antes de terminar, esta sería la parte última, que es el botiquín de primeros auxilios, que es un recurso básico, por no decirlo indispensable, que se debe contar en todo lugar, en toda área, que nos va a servir muchísimo para poder proveer esa atención inicial hasta la llegada del personal capacitado. De igual manera, vamos a tener ese día una pequeña práctica, de qué nomás debe contener un botiquín de primeros auxilios, que inicialmente debe tener lo que son materiales para signos vitales, apósitos, guantes, para poder salvaguardar nuestra seguridad. Y por qué no un dispositivo para manejo de vía aérea, que en este caso sería ideal una mascarilla unidireccional. Pero el día de la práctica les vamos a dar detalladamente qué es lo que debe contener un botiquín. Y en este momento va a venir el compañero Luis Llanza, que es el encargado de lo que es socorrismo acuático, y él les va a explicar todo lo tema relacionado en cuanto
a las lesiones posiblemente acuáticas. ¿Qué se debe hacer? Ya viene el compañero Luis. Antes de que venga el compañero Luis, quizás alguna duda, algo que quieran aclarar, a pesar de que quedaron todavía el tema de lesiones, tanto traumáticas como quemaduras y traslado de pacientes pendiente, que eso lo vamos a ver ya en la práctica. Ya se les va a enviar el listado quizás de materiales que ustedes deban llevar para poder realizar de manera muy didáctica esto. Y no sé, quizás alguna duda, si fue muy rápido debido al tiempo, no se pudo entrar mucho en detalle de cada cosa, pero quizás alguna inquietud que tengan hasta el momento. Ya, en este momento no hubo más dudas, inquietudes. Compañero Luis se va a conectar y vamos a darle paso a él para iniciar con lo que es socorrismo acuático. Hola, buenos días con todos los presentes. Vamos a hablar respecto al siguiente tema, el cual corresponde a lo que es el socorrismo acuático. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar mucho en también aplicar los primeros auxilios, ya que si nos hemos dado cuenta, ahí en nuestro uniforme como Cruz Roja dice salvavidas, pero en sí nosotros nos dedicamos al socorrismo acuático. El rescate, el socorrismo, el salvamento son términos diferentes, ya que en esto de aquí nos entrenamos para aplicar las técnicas tanto de soporte vital básico como la técnica de rescate y salvamento, y lo cual se transforma ya en socorrismo acuático. Listo. El socorrista acuático, para poder ejercer sus funciones y su trabajo de manera profesional, debe cumplir los siguientes aspectos, que son características personales y sus conocimientos técnicos. Dentro de las características personales encontramos lo que es la madurez, la responsabilidad, la educación, el respeto, la condición física, la motivación y la capacidad de trabajar en equipo. Nosotros al momento de brindar cobertura en las diferentes playas, especialmente aquí en la provincia del Guayas, en Villamil Playa, nos encontramos con los compañeros del Cuerpo de Bomberos y nos encontramos con la municipalidad de playas, que también tiene salvavidas, en los cuales nosotros trabajamos en conjunto para mejorar el servicio que realizamos. Responsabilidad. El socorrista acuático debe ser responsable de su trabajo, de verificar que todos sus implementos se encuentren en orden, estén completos y que todo se encuentre en un buen estado. Madurez. ¿Qué consiste la madurez? Consiste en la toma de decisiones. Tenemos que ser lo suficientemente maduros para tomar una correcta decisión. Educación y respeto. Es algo muy importante, ya que hay usuarios que a veces no nos quieren colaborar. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la prevención. El mejor rescate es el que no se realiza, que se genera a través de la prevención. Si no existe una buena prevención, puede ser que pase lo peor en las diferentes playas o en diferentes instalaciones acuáticas en los cuales nosotros estemos desenvolviéndonos como socorristas. Motivación. Debemos también estar motivados, porque a veces al momento de ir al trabajo, no solo en la parte acuática, sino de manera ya rutinaria, personal, tenemos que estar motivados para hacer nuestro trabajo. Dentro de los conocimientos técnicos, para ser socorristas o ser el profesional que seamos, debemos saber qué es lo que vamos a hacer. En este caso tenemos que tener conocimiento de primeros auxilios para saber cómo actuar ante las diferentes situaciones que se nos puedan estar presentando. Luego de eso tenemos que conocer sobre la normativa legal, a qué nos enfrentamos en caso de cometer alguna negligencia, algún dolo o alguna imprudencia. Tenemos que todas las personas deben ser atendidas. Nosotros no podemos discriminar a nadie. Técnica de salvamento, tenemos que tener conocimiento y el dominio de la técnica de salvamento, y dependiendo del patrón de comportamiento que nos encontremos,
tenemos que aplicar la técnica adecuada y dependiendo de la cual nos sintamos más cómodos, porque hay diferentes técnicas que más adelante van a ver en las diapositivas. Lugar de trabajo, reconocimiento del lugar de trabajo. Al momento de estar en un lugar, nosotros tenemos que identificar los diferentes puntos ciegos o puntos que nos generen un riesgo, ¿sí? En lo que es diseño de cobertura, vamos a ver lo que corresponde a zona de responsabilidades. Dentro de cada zona de responsabilidad, la zona primaria, zona secundaria y zona terciaria, que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar nuestro trabajo preventivo. Funciones del socorrista acuático. Ahí podemos ver uno de mis compañeros de la Cruz Roja que está perifoneando, está utilizando un dispositivo para poder realizar mensajes claves, ¿ya? Nosotros como socorristas acuáticos de la Cruz Roja Ecuatoriana, nosotros no prohibimos al público las actividades que puedan realizar. Lo que podemos hacer es realizar mensajes claves para prevenir emergencias. Si nos encontramos dentro de un espacio privado, en este caso ya nos estamos encontrando en un espacio privado, nosotros nos adaptamos al reglamento interno de las instalaciones, prohibiéndoles indirectamente a través de nuestros mensajes claves. Una de las funciones del socorrista acuático es informar y prevenir. ¿Qué es lo que vamos a informar? Vamos a informar el reglamento interno a nuestra manera, dependiendo del lugar donde nosotros estemos trabajando. Al momento que informamos, estamos indicándoles cuál es el reglamento interno, qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden hacer, dónde se pueden bañar, dónde no se pueden bañar, de qué hora a qué hora se pueden bañar. Con eso estamos previniendo accidentes. Al momento que ustedes, nosotros, informamos, nosotros hemos prevenido cualquier situación. Pero de igual manera no vamos a dejar de vigilar a esos usuarios, no vamos a dejar de vigilar a esa persona. En caso que nuestra prevención o nuestras recomendaciones no hayan sido seguidas por los usuarios, nos va a tocar actuar. Esa es otra de nuestras funciones, actuar, en la cual vamos a aplicar con las técnicas de salvamento, con ingresadas al agua, indicadas dependiendo del lugar donde nos encontremos, ya que podemos desenvolvernos en piscina, río y mar. Las técnicas son casi parecidas, pero debemos utilizar la técnica adecuada de acuerdo al espacio físico donde nos encontremos. Y después de haber actuado, tenemos que evaluar qué es lo que pasó, qué es lo que estuve haciendo. ¿Sí? Se pudo mejorar la situación. Pudimos haberlo prevenido, ¿sí? ¿Qué pasó? Hay factores que nos incluso nos distraen. Tenemos que evitar totalmente las distracciones. Ya. Vamos a ver lo que es el código de ética. Generalmente el código de ética es un conjunto de normas, pero aquí tenemos un concepto que el código de ética es un conjunto de normas y valores tendientes a regular la conducta de las personas dentro del contexto y ambiente de un centro de trabajo, proponiendo una normativa que deberá ser cumplida de manera obligatoria por los integrantes o el centro de trabajo. Esto de aquí se hace mucho enfoque con nosotros. Aquí tenemos 16 códigos de ética que nosotros debemos cumplir. Sí, para ser un poquito más rápido, voy a nombrar algunos de ellos que son los más importantes, que nosotros no podemos ejercer nuestras funciones y nuestro trabajo bajo los efectos de alguna sustancia no permitida. Listo. El socorrista acuático es el primer interventor en la cadena asistencial. Nosotros somos los primeros interventores en la cadena asistencial. No obstante, nos pondremos a disposición del personal de salud en caso de que se encuentre presente. Siempre al momento de realizar nuestro trabajo preventivo en las costas ecuatorianas, siempre vamos a trabajar en parejas. Nunca podemos trabajar solos, ya que puede ser que la situación no pueda ser controlada por una sola persona y el otro compañero tenga que intervenir o ingresan los dos. Recordemos que al momento de estar realizando nuestro trabajo de vigilancia dinámica, nosotros podemos contar con dispositivos como por ejemplo la radio, ¿sí? Y son dispositivos que también tenemos que tenerlos a buen resguardo para evitar que sean robados o se nos extravíen. Si nosotros, otro de nuestro código de ética es que no podemos discriminar a las personas
por su condición social, por su raza, por su etnia e incluso por su orientación sexual. Nosotros debemos guardar confidencialidad de los procedimientos que realizamos a nuestro paciente. Nosotros no podemos estar divulgando todos los procedimientos que estamos realizando a personas que no nos corresponden. El socorrista acuático es el responsable de velar por los bienes o por las pertenencias de los usuarios, pero esto quiere decir que al momento de que nosotros encontramos una persona, la sacamos del agua, y esa persona tiene un reloj, lógicamente hasta eso ya va a llegar la policía, y nosotros tenemos que decirle, señor policía, el señor presenta un reloj en la mano, yo lo rescaté, porque van a pedir nombre y apellido de la persona que intervino, y van a decir, no, ¿sabe qué? Mi pareja, mi novio, mi enamorada tuvo un reloj o tuvo un anillo de oro, y la persona que lo rescató se desapareció y comienzan los problemas. Otra cosa es que no podemos aceptar contraprestaciones económicas a cambio de nuestro trabajo. Y después, al finalizar todo nuestro trabajo en el transcurso del día, tenemos que sentarnos a realizar el informe, que eso es muy importante. Tenemos que realizar nuestro informe al finalizar nuestra jornada laboral, ya que nos permitirá ver muchos pasos, y tenemos que ordenar nuestras cosas y reponer lo que hayamos utilizado. Listo, ahorita vamos a ver acerca de las instalaciones acuáticas. Se consideran instalaciones acuáticas aquellas superficies o láminas de agua naturales o artificiales que están habilitadas para un uso recreativo o deportivo. Dentro de ellas tenemos diferentes. Estas son las diferentes instalaciones acuáticas que encontramos en la ciudad de Guayaquil. Tenemos lo que es una piscina deportiva, un parque acuático y una laguna artificial. Todas ellas son diferentes, con diferentes características, en las cuales nosotros tenemos que identificar los puntos de riesgo, especialmente en los parques acuáticos y lagunas artificiales, que son centros recreativos. Las piscinas deportivas generalmente son utilizadas más para personas que se enfocan a los entrenamientos deportivos, pero de igual manera también se han presentado accidentes acuáticos dentro de ellas, como los compañeros que saben realizar apnea y se han quedado inconscientes debajo del agua y han tenido que ingresar y poderlo sacar. Supervisión de los usuarios. La clave correcta de la supervisión es el reconocimiento de los patrones de los usuarios dentro del agua y las actividades que ellos están realizando, ya que podrían estar condicionadas por las características del entorno acuático u otros elementos añadidos, por ejemplo, embarcaciones, estructuras artificiales, puentes, postes, sombrillas, etc. Vamos a ver un poquito cómo reconocer, como decimos nosotros, cuando una persona se está ahogando, ¿sí? Pero tomamos en cuenta que una persona ahogada es una persona muerta. Tenemos 4 patrones de comportamientos. La víctima pasiva, este de aquí, está hasta el último, vamos a hablar al último de la víctima pasiva, que tiene dos orígenes, que es por la asfixia por inmersión y por origen traumático. Ya. El primer patrón es el nadador. El siguiente patrón es el distrés acuático, que significa incapacidad para avanzar dentro del agua. El siguiente patrón, que es una víctima activa, si la víctima activa no se corrige, se pasa a lo que es víctima pasiva. Vamos con el nadador. El nadador es aquella persona, pongámoslo como aquella persona que realiza movimientos coordinados, su respiración es coordinada, es rítmica, sí, se va a mantener de manera horizontal. Esta persona se va a mantener de manera horizontal y va a poder avanzar de un punto A un punto B. ¿Sí? A diferencia del distrés acuático. El distrés acuático continúa respirando y pide ayuda. Esta es una de las características del distrés acuático. El distrés acuático es toda persona que esté cansada o tenga un calambre o necesite ayuda dentro del agua, pero se va a poder mantener ligeramente a flote, realizando movimientos coordinados con sus brazos y sus piernas. Si el distrés acuático no es corregido, automáticamente se va a convertir en una víctima activa. Esta persona, este distrés acuático, se va a mantener en posición horizontal, diagonal o vertical. Esa va a ser la posición de
de este patrón de comportamiento, del distrés acuático, incapacidad para avanzar dentro del agua, una de las características principales es de que pide ayuda. No va a avanzar mucho, va a ser escaso, nulo, se va a mantener estático, semiestático, hasta que alguien lo ayude. Y la víctima activa. Aquí ya vienen las fases del ahogamiento, que es la fase de lucha, la fase de inmersión, la fase de convulsiones involuntarias y la fase de muerte cerebral. Ya. La víctima activa lucha para respirar y casi nunca pide ayuda. Generalmente más lo vemos en los niños, cuando estamos en una piscina de 1,20 m, un tipo de recreacional que es la que nos encontramos en las urbanizaciones o en las que tenemos aquí en Guayaquil. Hay niños que ingresan y se lanzan y directamente pasan a lo que es una víctima activa porque no pueden realizar movimientos coordinados, ¿sí? Y no saben cómo flotar. Ella lucha por sobrevivir. Esta persona, este patrón de comportamiento lucha por sobrevivir, por mantener su vía aérea fuera del agua. Sus brazos se van a mantener hacia los lados, van a empujar hacia abajo, para mantener su vía aérea fuera del agua, ¿sí? Las patadas van a ser ineficaces y no va a avanzar, se va a mantener de manera vertical. Esta persona se mantiene de manera vertical y no pide ayuda. Y casi no pide ayuda. La víctima pasiva. La víctima pasiva, sus vías aéreas se vayan a encontrar sumergidas. Puede que no respire porque tenga agua dentro de su vía aérea o esté inconsciente. Va a estar inmóvil, va a flotar boca abajo o va a estar sumergido a media agua o en la superficie. Y no se va a mover. La víctima pasiva por trauma, generalmente al momento de haber un choque de un gran impacto brusco, intercambio de energía, la persona va a salir disparada, pero esta automáticamente va a flotar. Va a flotar a diferencia de la víctima pasiva por asfixia por inmersión. Esa no va a flotar hasta que su cuerpo esté lleno de agua. En cambio, la víctima pasiva, por origen traumático, al ver el choque, sale disparado y automáticamente él flota, pero después de unos momentos, si eso no es tratado a tiempo, la víctima va a comenzar a hundirse porque su cuerpo se encuentra inconsciente, ¿sí? La epiglotis se relaja y comienza a ingresar agua al estómago y a la vía de los pulmones. Control de usuarios. Vamos a ver aquí los usuarios que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar nuestro trabajo de vigilancia, nuestro trabajo preventivo. Todos son importantes, pero vamos a agruparlos. Tenemos los extremos de edades. Extremo de edades, niños y adultos mayores. Generalmente en las piscinas pasa que hay adultos mayores. Los adultos mayores son como los niños, los neonatos, los bebés, niños hasta 1 año, 2 años. Hay padres de familia que los dejan solos dentro del agua. Ellos no tienen la misma fuerza y la misma estabilidad para mantenerse o pararse. Igual los adultos mayores. Los adultos mayores pierden su fuerza y pierden su estabilidad a pesar de tener dispositivos de flotación. Por eso es importante que estos grupos de extremo de edades ingresen bajo la supervisión de otra persona para evitar esto. Extremo de pesos, ¿sí? Usuarios intoxicados por drogas o alguna otra sustancia. Esto es lo que más encontramos en las costas ecuatorianas, en las playas. Generalmente la gente ingresa a las playas en estado etílico o bajo el efecto de una sustancia no permitida, ¿sí? Y lamentablemente se ahogan ya que se bañan en horarios que no está permitido o se bañan en zonas que no existe vigilancia del personal salvavidas. Técnica de vigilancia. La vigilancia de usuarios de una instalación acuática no es una simple observación pasiva de la actividad general. Localizar a una persona en un peligro requiere una técnica específica denominada escaneo. Generalmente los escaneos se realizan en un espacio alto, en una superficie alta, especialmente en las torres salvavidas. Nosotros tenemos que subir y observar todo el patrón de comportamiento, ¿sí? Observar uno por uno y identificando si puede estar pasando o no puede estar pasando algo ahí. Es también importante adaptarse al modo de vigilancia a las características de las instalaciones. Tenemos que tomar en cuenta los puntos que puedan generar riesgo para los usuarios. Ahí tenemos lo que es la vigilancia estática,
que se lo realiza desde una torre, ¿sí? Y la vigilancia dinámica, que se le realiza caminando por la orilla, observando los patrones de comportamiento de los usuarios que se encuentran dentro del agua. Vigilancia estática desde un punto alto, observando a través de binoculares, realizando lo que es un escaneo. Y una vigilancia dinámica. Técnica de comunicación, comunicación entre personal acuático. En este caso, nosotros vamos a contar con un dispositivo de comunicación, en este caso las radios portátiles, y también podemos utilizar dispositivos de comunicación como los celulares móviles, en caso de no poseer las radios, y comunicación entre usuarios. El del socorrista, teniendo contacto con los usuarios, indicándoles acerca del reglamento interno, sobre las recomendaciones de seguridad que ellos deben seguir dentro del espacio o la instalación acuática donde se encuentran. Diseño de cobertura. Independiente del tipo de instalación y sus características, es importante realizar un diseño de cobertura, teniendo en cuenta dos puntos específicos, que es la zona de responsabilidad y los puntos básicos, los principios básicos de cobertura. La zona de responsabilidad, dentro de cada zona de responsabilidad, a partir de 500 metros de distancia debe existir un salvavidas, ¿sí? Esa vendría a ser su zona de responsabilidad, pero dentro de su zona de responsabilidad deben tomar en cuenta la zona primaria, la zona secundaria y la zona terciaria. La zona primaria consiste en toda su lámina de agua, es decir, en todo el agua donde le corresponde su vigilancia. Las zonas secundarias son zonas adyacentes, la cual no es su responsabilidad vigilar, pero podrá ayudarle a su compañero en caso de que algo se le salga de sus manos y necesite colaboración. Y la zona terciaria son todas aquellas estructuras añadidas que puedan generar un riesgo dentro de su zona de responsabilidad. Ejemplo, las carpas, las torres, los parasoles, porque hay, puede ser que hayan parasoles que salgan volando y puedan salgan volando por el viento que está muy fuerte, y este parasol vaya y cause problemas a los usuarios que se encuentran dentro de la instalación acuática o los mismos que se encuentren en las playas. Principio básico de cobertura, como son la vigilancia estática, la vigilancia dinámica, ¿sí? Los patrones de comportamiento de los usuarios y el reconocimiento de la zona de riesgo del lugar donde nosotros estamos trabajando. Aquí podemos observar cómo los compañeros están haciendo un diseño de cobertura, viendo de dónde a dónde hay una torre, de dónde hasta dónde puede estar el socorrista, qué puntos que se encuentran en su zona secundaria, en su zona terciaria. Técnica de natación. Vamos a ver acerca de las técnicas de natación. Estilo de natación, crawl o libre, es el que se realiza generalmente, el que todos manejamos. Estilo de natación libre. Estilo de natación patada de pecho o pecho, como lo conocemos. Estilo de natación espalda y estilo de natación socorrista, crawl mejorado o waterpolo. Este de aquí, el estilo de natación socorrista, es el que nosotros utilizamos al momento de realizar un rescate. No podemos realizar el estilo crawl. ¿Por qué no realizamos el estilo crawl? Ya que una de las características del estilo crawl es que debemos mantener nuestra cabeza dentro del agua y respiramos cuando nosotros necesitamos. En este caso, el estilo del socorrista o waterpolo, como lo deben conocer algunos, ya en este de aquí consiste en nadar mirando fijamente sin perder de vista a nuestra víctima, ya que puede ser que se encuentre en una fase de inmersión y se pierda por total y no la podamos encontrar, especialmente si nos encontramos en una agua oscura. Así que hay que tener en cuenta eso. Nadar mirando siempre a la víctima. Esta es una de las características de este estilo de natación, socorrista, crawl mejorado o waterpolo. Mantener siempre de vista a la víctima. En este de aquí la cabeza no va a ingresar para nada al agua. Siempre va a nadar mirando hacia la víctima. Remolques. Al momento de nosotros tener contacto y ya tener atrapada a nuestra víctima, debemos aplicar lo que son los remolques. Tenemos lo que es el pecho invertido o patada de tijera, conocida como OVE, ¿sí? O side stroker, que puede ser que uno lo conozca, ¿sí? El pecho invertido, patada de over, es independiente de quién la realice, porque
Unos se pueden sentir cómodos con patada de pecho invertido, otros se pueden sentir cómodos con patada de tijera o over. Remolques de víctimas activas y remolques de víctimas pasivas. Estas dos técnicas, esta técnica de patada de pecho invertido o patada de tijera, nos ayudará a remolcar a víctimas activas y víctimas pasivas. Otra de las materias que nosotros también manejamos es lo que es las técnicas de presas y zafaduras. Tenemos lo que es el agarre con una mano, agarre con dos manos. En este caso, en los agarres, estoy haciendo énfasis de las víctimas al salvavidas. El agarre con una mano, agarre con dos manos, agarre anterior y agarre posterior y agarre por el cuello. Tomando en cuenta que al momento de la aproximación a la víctima, nosotros vamos a solicitarle, nos vamos a presentar indicándole que vamos a socorrerle y le vamos a pedir que extienda su mano en caso de que sea un distrés acuático. En caso de que no sea, nos va a tocar utilizar lo que son las presas y zafaduras. Aquí hay una que se llama zafadura universal. Esta zafadura universal consiste en sumergirse en totalidad con la víctima. Automáticamente, nuestra víctima va a soltarnos y va a subir a la superficie, ya que su objetivo es mantener sus vías aéreas fuera del agua. Así que esta técnica es muy efectiva al momento de zafarnos. Ahí tenemos la zafadura de mano, tenemos la zafadura de dos manos, la zafadura de agarre anterior y agarre posterior, y la zafadura de cuello. Así como hay un agarre, hay una zafadura. Pero eso de aquí ya vamos a ver en práctica cómo nos vamos a zafar de estos diferentes agarres. También hay agarre de cabello, hay agarre de camisa, en este caso para las mujeres que sean salvavidas. Se les recomienda siempre que ingresen con un gorro de natación, ya que lo que hace la víctima es vernos como un objeto de flotación. Tomando en cuenta que el socorrista acuático es el último recurso en entrar en contacto directo con la víctima. Nosotros siempre vamos a trabajar con nuestro dispositivo de flotación, de contacto. En este caso podemos trabajar con una lata de rescate, un torpedo de rescate o una bala de rescate como lo conocemos aquí en Ecuador. Generalmente en España lo conocen como lata de rescate. También tenemos el floppy o el tubo de rescate, ¿sí? Que son dispositivos de contacto, dejando a un lado los dispositivos de largo alcance, que es el aro con la línea de vida. Eso lo podemos utilizar desde una embarcación. Apneas, la apnea dinámica, la apnea estática. La apnea dinámica consiste en desplazarse una distancia y la apnea estática consiste en mantener una resistencia para que nuestra apnea dinámica llegue más lejos. Uso del equipo de protección personal. En este caso tenemos el uso de chalecos y el uso de cascos. Generalmente el uso de equipo de protección personal se lo utiliza en ríos, ¿sí? Se lo utiliza en ríos, pero también podemos utilizar un chaleco con arnés en el cual nosotros podemos utilizar una línea de vida para poder hacer un rescate en la playa. A lo cual nosotros hacemos la señal y nuestros compañeros desde la orilla jalan y sacamos a nuestra víctima. Para hacer el uso del chaleco y uso del casco, nosotros tenemos que tomar en cuenta una técnica que se llama la técnica de revisión en pares, la que consiste en mirarnos uno a uno, como estando en un espejo, verificando que mi compañero tenga bien puesto el chaleco, mi otro compañero también tenga bien puesto el chaleco, que mi otro compañero tenga bien puesto el casco, verificando que el nudo de la línea de vida esté bien hecho y todo eso. En eso consiste la técnica de revisión en pares. Secuencia de rescate en mar. Pues ya para finalizar lo que es la secuencia de rescate en mar, tenemos lo que es entradas al agua. En este caso podemos hacer la entrada al agua desde una embarcación y desde la orilla. Si nosotros hacemos la técnica vamos a hacer la entrada al agua desde una embarcación, podemos hacerla de dos maneras: entrada al aguas profundas y entrada al aguas pocas profundas, o como la conocemos, a entradas al aguas profundas, salto del socorrista, que consiste en mantener nuestros brazos abiertos, una pierna atrás, una pierna adelante, y cerramos en forma de tijera.
haciendo que nuestra cabeza quede totalmente fuera del agua, sin perder de vista a la víctima. Dentro de la secuencia de rescate, al momento de nadar también en el estilo de rescate, no podemos perder de vista a nuestra víctima. Aquí está la entrada al agua con salto del socorrista. Esta es una entrada al agua desde la orilla. Aproximación a la víctima. Al momento después de haber ingresado al agua, nosotros tenemos que hablarle y transmitirle confianza a la víctima en caso de que sea un distrés acuático. Si es un distrés acuático, decirle, amigo, tranquilo, soy tal y cual, lo voy a ayudar. Por favor, extienda la mano y aplico un bloqueo. ¿Qué consiste hacer un bloqueo? Consiste en lanzar agua hacia la vista de nuestra víctima y poder sujetar su extremidad y poder aplicar un candado. Y ahí ya tenemos a nuestra víctima, que es el agarre posterior. Aquí ya vemos cómo los compañeros han hecho el agarre posterior de su víctima y ya la tienen neutralizada, en la cual hay que tener en cuenta 3 puntos, que es muñeca, hombro y cabeza. Son los 3 puntos de presión al momento de hacer un agarre de víctima, ya que si este agarre tiene alguna falla, puede ser que nuestra víctima se suelte y nuevamente nosotros tengamos que agarrarla. Remolques, aquí está el remolque, es un remolque de patada de pecho, con y sin dispositivo lo podemos hacer. Y atención de primeros auxilios. Luego de haber sacado a nuestro paciente, en este caso ya sería un paciente, lo sacamos del agua y tenemos que aplicar los primeros auxilios en caso de que lo requiera. Y si no lo requiere, de igual manera tenemos que hacer una evaluación. Gracias. Con esto ya hemos terminado lo que es el tema de rescate acuático. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, mi estimado amigo. No sé si me oyen. ¿Me oyen? Sí, se le oye. Ahí dígame. Ya. A ver, mi estimado, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia en el caso de un guía que necesita, cuando en su preparación obviamente académica para ser el guía nacional o un guía de, qué sé yo, nativo, y sobre todo los guías, voy a referirme a la pregunta al que se prepara para observación de cetáceos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ese curso que recibe ese guía o lo que da el curso OMI? ¿Le enseñan lo mismo? A ver, mi estimado, usted me habla acerca de los cursos OMI. Hola. 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 Compañero, no lo puedo escuchar. Tengo problemas con el internet. Tengo problemas con el internet, parece. Bueno, sí, se le escucha entrecortado. No sé si puede escribir en el chat y yo le leo la pregunta. Espérenme un ratito que voy a apagar mejor el... No sé si se le escucha. De mejor forma. Ahí sí, estimado Omar. Hola. Le escuchamos. De ahí díganlo. Ya. Bueno, yo decía... Ya, está el guía que es la opción de cetáceos, ¿no? El guía que tiene que estar con los turistas, pues obviamente en los meses que vienen las ballenas aquí a Ecuador, y se prepara para poder explicar y dar toda su información referente a todo lo que se va a observar y todo el protocolo que existe, ¿no? Lo que quería decir, ese curso OMI, que me entiendo yo que lo da la Marina, en cuanto a seguridad, porque sabemos que ese guía también tiene que saber de rescate, porque alguien se puede caer, obviamente usted sabe, ¿no? Y ese curso OMI, académicamente, recibe lo mismo que usted nos está diciendo aquí en cuanto a normas de salvataje, de rescate y todo eso, o es diferente.
Ya, mi estimado, para explicarle respecto a los cursos OMI, sí, el curso OMI es ya más profundizado. En ese ya van a haber protocolos de seguridad acuática y de igual manera van a haber técnicas de rescate. Sí, generalmente aquí en la Marina sí da este curso de OMI y van a ver eso. Va a ser más profundo el tema que van a tratar. Van a haber normativas de seguridad en embarcaciones. Entiendo que entonces es más, digamos, complejo y abarca más temas de pronto, ¿no? Así es, sí. Y eso de ahí tiene una licencia que toda persona que trabaja en embarcaciones debe tener ese curso OMI, ya que también aplican técnicas de salvamento y seguridad acuática. Ok, muy amable. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Hola. Creo que no tenemos más preguntas. Como digo, los teléfonos dejan de actividad, cambian el correo. Entonces hay un montón de personas que no les llega la confirmación. Listo, mi estimada. Con esto ya hemos terminado lo que corresponde a los temas de primeros auxilios y socorrismo acuático. Cuando estemos allá en las fechas indicadas, nosotros explicaremos y detallaremos más a fondo de cómo funciona cada técnica de agarre y cada técnica de zapadura. De igual manera, en cuanto a lo que son primeros auxilios, todo va a ser práctico allá. Vamos a realizar lo que es empezando desde la bioseguridad, el desecho correcto de los guantes, el control de hemorragias, empaquetamiento de pacientes, lo que es lesiones osteomusculares, cómo inmovilizar, lo que son vendajes. Vamos a ver todo ese tipo de cosas, y ya a nivel práctico, que va a ser el fin de semana que va a ser destinado específicamente para eso. Muchas gracias. Agradecemos a los dos técnicos de la Cruz Roja por su capacitación de la mañana de hoy. Agradezco también el interés que ustedes siempre presentan por estas masterclass a nuestros participantes del curso de Playas Seguras, y recordarles que el día de mañana abordaremos el tema de vigilancia comunitaria con el profesor Juan Francisco Herrera a partir de las 10 de la mañana con el mismo link del Zoom. Sin más, reitero mi agradecimiento a todos. Muchas gracias, les esperamos el día de mañana. También recordarles que la fase práctica, como que nos están indicando los expositores de la Cruz Roja, es el 19 y el 20. Muchas gracias, una buena tarde. No, Pilar, 26 y 27 de marzo. Perdón, yo estoy confundida. Mil disculpas, gracias por la corrección, ya me tenía apuntado desde anterior. 26 y No te 20. preocupes, hubo un cambio, pero se les notificó a todos igual. Es bueno recordar que entonces es el fin de semana del sábado y domingo 26 y 27 de marzo. Ay, gracias. Ahora sí ya no se me va a olvidar. Muchas gracias. Un Muchas gracias a abrazo. todos. Ay, la foto, por favor, la foto. Por favor, con la mejor sonrisa. Gracias. Justo miren, nuestros compañeros de la Cruz Roja con una linda sonrisa. Qué chévere. Denme 2 minutos. Profesor Ruth, Luis, muchas gracias por su intervención en el día de hoy. Muy, muy interesante y muy pertinente el tema para hablar de playas seguras. Espero que disfruten todos y que aprendan mucho en la sesión práctica de ese fin de semana. Para los que somos un poquito, que no nos gusta ver la sangre, es un poquito fuerte.